Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece. Este espacio que hemos abierto en la canalla para abordar temas de interés tanto nacional como internacional. El día de hoy tenemos un capítulo, un episodio bastante importante, bastante interesante. Lo que está ocurriendo en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo es tremendo. Son más de 188 hectáreas de bosque y humedales que están siendo destruidos. De no ser por las denuncias de gente como Ana Cristina Rossi y de los ambientalistas de la zona, que han sido valientemente recogidas también por el diputado Ariel Robles, habría continuado la destrucción de manera impune. Y ojo, eso no quiere decir que haya dejado de suceder. Sigue sucediendo no solo en el Caribe Sur, sino en todo el país. Hace poco saltó a la luz pública el escándalo de un hotel de 16 pisos en plena selva ahí en Manuel Antonio. Marinas y aeropuertos internacionales con un elevadísimo costo ambiental para beneficio de grupos empresariales. Y este gobierno, el de Rodrigo Chávez, ni siquiera disimula. Quiere explorar y explotar petróleo, gas y revivir la minería, inclusive dentro del Parque Nacional Corcovado. Y con la complicidad de Lee Feinsack, de Fabricio Alvarado, de Pilar Cisneros, de Vanessa Castro y de Rodrigo Arias Sánchez y de sus partidos, están tramitando el expediente 23.213, fortalecimiento de las competencias del Ministerio de Ambiente y Energía en la Comisión de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. Este es un proyecto de ley cuyas consecuencias son peligrosísimas y que no han sido suficientemente divulgadas. En algún momento en la canalla vamos a abrir un espacio para hablar sobre este proyecto tan grave y invitamos a la audiencia a que investigue por su cuenta también, porque es muy peligroso. Especialmente a la luz de todo lo que ha salido, digamos, con esto de Gandoca Manzanillo y el papel del ministro de Ambiente y de las cabezas de las instituciones que supuestamente deberían estar protegiendo al medio ambiente en Costa Rica. En nuestros últimos trabajos hemos hablado además de la lucha por los recursos naturales de parte de los grandes poderes del mundo, con Elon Musk y con el Comando Sur de los Estados Unidos a la cabeza, y que cuentan evidentemente con la colaboración de agentes criollos, ¿no? Golpes de Estado en Venezuela por el petróleo, en Bolivia por el litio, y bueno, nuestros recursos naturales no escapan de esa lógica, no escapan del radar de estos poderes y son también recursos codiciados. Hay muchísimo dinero de por medio. Les decía, el de hoy es un programa muy especial. Tenemos con nosotros a Ana Cristina Rossi. Y quería, Ana Cristina, darte un momentito para que por favor te presentes, para quienes no te conozcan, y des tu saludo inicial a la gente de la canalla. Nosotros después tenemos unas preguntas interesantes con las cuales esperamos que podamos conversar un rato. Ok, Alan, muchísimas gracias. Bueno, me presento ante todos el público que nos esté viendo, todas y todos y todes, y agradezco que estén viendo este programa. Yo soy Ana Cristina Rossi, escritora y ambientalista, y yo creo que soy más conocida por mi novela La loca de Gandoca, que la escribí en 1992 como forma de dar a conocer la destrucción del refugio Gandoca Manzanillo. Sin embargo, también quería que la gente se enterara porque, bueno, yo tenía una concesión del MINAE en Punta Uva, había hecho una casita sin cortar casi ningún árbol. Yo tengo una comunicación con la naturaleza que no me gusta decirle mucho porque mis enemigos van a decir, ven como si está loca, si hay que encerrarla en el chapuí, porque yo le hablo a los árboles y a los animales y nos comunicamos muy bien. Y para mí, que había recorrido toda Europa y algunas partes de Asia, me había caminado, porque en ese momento, en los años 70, finales de los años 70, no había turismo de masas, me había caminado toda Creta. Al llegar cuando regresé a Costa Rica con un amor, mi segundo compañero, que adoraba esa zona, y me dijo, te voy a llevar al lugar más bello del mundo.
Y cuando yo llegué a Punta Uva y luego a Manzanillo, después de haber recorrido tanto mundo, me dije, es el lugar más bello del mundo, sin duda alguna. Y bueno, el lugar más bello del mundo se había mantenido así porque los afrocaribeños, los afrocaribeños del Caribe Sur habían sembrado cacao y para que la brisa de las olas no arruinara la flor del cacao, habían dejado todo el bosque que se extendía, el bosque primario que estaba después de la pleamar. Entonces, el refugio Gandoca Manzanillo tenía un bosque primario maravilloso y detrás cacautales. El cacao no es como la caña, ¿verdad? Que se siembra sola. El cacao se puede sembrar entre otros árboles. Pero vino una desgracia que fue el hongo Monilia. Algunos afrocaribeños me han dicho que ellos creen que lo mandaron al propio para poder apoderarse de esa tierra. El hongo Monilia destruyó los cacautales y entonces los afrocaribeños tuvieron que vender para poder vivir. ¿Y quiénes vinieron a comprar? Los desarrolladores, los urbanizadores de la meseta central. Entonces, yo escribo La Loca de Gandoca cuando yo veo que primero la Municipalidad de Talamanca y después incluso el MINAE da permisos para cortar ese bosque maravilloso. Yo siempre tenía mis conversaciones con los osos caballos porque tenía bosque frente de mi casa y bosque detrás. Los osos caballos, tenía uno aquí para enseñar, así son, muy grandes. Claro, este es pequeño y de plástico, pero para que tengan una idea, ellos venían y hablaban conmigo, me enfocaban con sus ojitos y me estaban pidiendo algo. Y claro, lo que me estaban pidiendo era que los protegiera, porque poco después de la última visita de un oso caballo, una francesa, Dominique, taló toda la selva detrás de mi casa y decidió hacer cabinas y que iba a poner discoteca y un bar, etcétera. El Un MINAE, desastre, un sí, un desastre. desastre. Eso, bueno, y está ese desastre. Y la municipalidad de Talamanca le había dado los permisos. El MINAE la dejó hacer sus cabinas, pero le prohibió por lo menos hacer el bar discoteca. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta de cómo estaban, para construir casas frente al mar, estaban destruyendo ese bosque, porque las casas las construían para que los turistas que alquilaban esas casas o para los que las compraban pudieran ver el mar desde la casa, ¿verdad? Y el bosque era un impedimento, entonces empezaron a cortar el bosque. Y Terrible, terrible. Entonces, terrible. De eso precisamente te iba a decir. Tu amor por Gandoca Manzanillo es un amor de larga data. Hasta tuvieron un libro, ¿no? sí, Eh, claro, a- eh, Te venían a visitar los animales, estabas rodeada de toda esa belleza natural, ¿verdad? Y hasta tuvieron un libro que surge de ese amor. Y precisamente ahorita que me estás contando eso, eh, eso que ya se estaba visorando en aquel momento agravó, ¿verdad? En la se medida agravó. en que empezaron a llegar cada vez más desarrolladores. Sí, sin embargo, hay que reconocer que el MINAE, en esos momentos, que se llamaba el MIRENEM, logró Ujú. ponerle un freno a que la destrucción no fuera tan terrible, porque había un proyecto, el de Eurocaribeña, porque ve, el nombre de La Loca de Gandoca surge porque yo voy al MINAE al ver que están destruyendo los bosques y haciendo Ujú. casas en zona marítimo terrestre, muy cerca, demasiado cerca de la playa. Yo voy al MINAE a que me den los reglamentos que dicen cómo se construye y cómo se maneja un refugio de vida silvestre. Y no me los quieren dar. ¿Por qué? Como dice en La Loca de Gandoca, porque el ministro
que era el gerente de la Chunchicola, es decir, Hernán Bravo había sido gerente de la Coca-Cola y después pasa a ministro del Ambiente. Él estaba de acuerdo con la destrucción. Entonces, primero decían, ahí viene la señora de Gandoca. Después decían, ahí viene la vieja de Gandoca. Y después decían, ahí viene la loca de Gandoca. Entonces ellos me dieron el título para la novela. Y yo, claro, yo decía, pero ¿por qué está pasando esto? Y en ese momento, estamos en 1992, había este proyecto que Alexei Chuprine, que trabajaba en el MINAE, porque la amistad Caribe había sido declarada una patrimonio de la humanidad, y entonces esa era una declaración de la OEA y él representaba a la OEA. Y Alexei Chuprine me ayudó a conseguir los mapas de los proyectos que había para Gandoca Manzanillo. Y había uno que se llamaba Eurocaribeña, de unos europeos, que era la construcción de una ciudad. Había calles, muchos hoteles, muchas casas, restaurantes, amenidades, como les llaman ahora, ¿verdad? Lugares Algo para así ir a como brincar. ya avisoraban en aquel momento algo así como un tamarindo, como un jacob. Peor, peor que eso. Era terrible, terrible, era mucho peor porque no dejaba ese proyecto de Eurocaribeña que estaba hecho en los humedales junto a los de Pacheco, los que son de ahora, de Pacheco Dent, que eran de su papá, Leonel Pacheco, y que Leonel Pacheco, a pesar de las ganas que tenía de urbanizar, no urbanizó, porque si hubiera urbanizado, Pacheco Dent no tendría humedales que destruir ahora. Entonces, que haya humedales que Pacheco Dent está destruyendo prueba que su papá se controló, por lo menos en cierta medida. Bueno, logramos parar el proyecto Eurocaribeña. Ahí trabajamos María Elena Fournier, Marta Castro y una francesa, Sophie Evreux. Y recuerdo que una vez Edwin Cyrus, que era el encargado de proteger y no protegía, nos dice, es que yo no sé por qué en este refugio siempre los pleitos son pleitos de viejas. Y entonces se vuelve María Elena y le dice, ¿será porque aquí los hombres no tienen pantalones? Y claro, las mujeres éramos las que defendíamos, los hombres ahí estaban. Si Como podían siempre, meterse en ¿no? un negocio, Las mujeres siempre han sido vanguardia en la defensa de la vida, ¿no? sí, por algo, ¿verdad? Y bueno, ahí estábamos las tres y logramos parar el proyecto Eurocaribeña. Sin embargo, había estos tres personajes, Emily Yosel, Enrique Pucci y Luis Fernando Arias, que eran los que más querían impulsar la urbanización del refugio. Pero con la abogada Roxana Salazar pusimos un recurso de amparo y logramos detener Eurocaribeña. Roxana me ayudó montones totalmente gratis, el biólogo Lenín Corrales también, por eso yo les dediqué La Loca de Gandoca. Y bueno, logramos detener, digamos, lo peor en ese momento, pero a mí me amenazaron de muerte. Entonces, en ese momento, yo, como en 94, cuando mataron a María del Mar, a Óscar, a Jaime y a David por su lucha en el Golfo Dulce, yo dije, esto es en serio. Sí. Las amenazas de muerte se cumplen y me van a matar. Entonces, en el 94 me fui para Holanda. Y cuando regresé de Holanda, ¿Puedo, podría decirse, Ana Cristina, que Leonel Pacheco, más que controlarse, de alguna manera lo controlaron ustedes con sí, esa lucha que dieron echar para atrás, ¿no? sí, lo hicimos echar para atrás, pero bueno, usted ve que ahora no echan para atrás. Él por lo menos echó para atrás. Y gracias al recurso de amparo que la abogada ambientalista Roxana Salazar me ayudó a poner ante la Sala Cuarta y que gané, y que decía que la naturaleza no se podía destruir por razones, no se podía destruir
y menos por razones económicas, se contuvo un poco. Yo estaba amenazada de muerte y entonces iba a mi casa y, bueno, trataba de ser lo más discreta posible. Ya el libro estaba escrito cuando yo regresé de Europa y me seguía preocupando muchísimo la destrucción, sobre todo liderada por estos tres personajes. Y recuerdo que una vez yo me reuní con Luis Fernando Arias y Enrique Pucci y yo le dije, Luis Fernando, pero es que lo que usted quiere es convertir Gandoca Manzanillo en Jacó. Eso es su sueño, un Jacó en el Caribe Sur. Y él me dijo, si Gandoca Manzanillo se tiene que convertir en Jacó, se convertirá. O sea que eso era Terrible. lo que él quería. Entonces, bueno, yo seguía teniendo mi casa en Punta Uva y seguía denunciando y viendo con horror cómo iban cayendo los árboles, cómo la quebrada Ernesto, lo que los afrocaribeños llaman Nesto Creek, que era totalmente transparente y de pronto se convirtió en un depósito de aguas fecales porque estaban construyendo por todo lado, por todo lado. Entonces, Y bueno, tirando las aguas al río al antes. río y luego eso iba a llegar al arrecife, que había sido un arrecife nítido y maravilloso. Y entonces, bueno, yo me reuní con don Abel y don Abel, que era un gran amigo de mi familia paterna, me dijo, voy a ayudarla, vamos a hacer una investigación de qué es lo que va a pasar, qué es lo que, o sea, si la quieren matar, dañar o qué, por sus denuncias. Y el MINAE había parado proyectos grandes como Ecocaribeña, pero las casas, una casa, otra casa, eso no lo paraba. Sí, seguían. Entonces yo no fui durante un tiempo a mi casa de Punta Uva y cuando terminó la investigación se reunieron, me recuerdo que estaba Dalañese y me dijeron, vean a Cristina, no hay un plan concreto para matarla, pero tienen a todas las poblaciones del refugio convencidos de que usted está impidiendo la prosperidad. Entonces, cualquier cosa que a usted le pase, a nadie le va a importar. Y luego, poquito después, una amiga mía, Marlene, una psicóloga que vive en Guapiles y que estaba contra el desarrollo piñero, tenía una reunión en la Asociación de Desarrollo de Manzanillo y abrió la puerta equivocada y vio 4 personajes, 3 hombres y una mujer, y estaban diciendo, hay que deshacerse de ella. Esto fue como en 1994, 95, el 2005, 2006. Hay que deshacerse de ella. ¿De cualquier manera? Sí, de cualquier manera. Puede ser provocando un accidente, sí, puede ser provocando un accidente. Sí, pero tenemos que deshacernos de ella porque ella nos está impidiendo hacer todos los millones de dólares que podemos hacer en ese refugio, porque son unas playas muy turísticas de arena blanca y hay que deshacerse de ella porque sin ella sí vamos a poder hacer dinero. Marlene cerró la puerta y me llamó y me dijo, cuando los celulares eran aquellos tuquitos, Ana, te van a matar. Entonces, bueno, ahí se hizo la investigación, no volví y me dijeron, sí, parece que no la quieren, no la quieren a usted ahí y su vida corre peligro. Y además, como usted escribió ese ¿Eso libro, quién te lo dijo, Ana Cristina? eso me lo dijo mi amiga Marlene, es que no recuerdo, y esos 3 personas me las identificó. Eran Carlos Campos, Emily Yosel, Enrique Pucci y Luis Fernando Arias. Entonces yo le mandé un fax a don Abel, porque eran los tiempos de los fax todavía, y yo le dije, don Abel, si aparezco muerta,
estas 4 personas son las culpables. Y me retiré de la lucha. Incluso, ahora que estás diciendo esto, Ana Cristina, y cuando dices esto de que tenían a todas las comunidades convencidas para que no hubiera una reacción social, digamos, de apoyo a a mí, cualquier ataque que pudiera sufrir vos, sí, o me imagino cualquiera que estuviera en ese momento involucrado en la lucha del medio ambiente allá, eh, me hace pensar en los baños, y vea el entrecomillado, en los baños de masas que se da últimamente el señor Rodrigo Chávez allá sí, en Limón, ¿no? sí, Con un montón de promesas vacías y con un montón de manipulaciones hacia la población limonense. Y me pregunto, ¿qué está pasando hoy en Gandoca Manzanillo? ¿Es esto un déjà vu de alguna manera? A partir de todo esto que me estás contando. sí, hay como, bueno, lo que pasa es que ahora es muchísimo peor porque si nosotros logramos, gracias a ese recurso de amparo, detener por unos años la destrucción y yo no volví, ahora las imágenes que me muestran de los desarrollos junto a la playa, las talas de bosques, son muchísimo mayores de lo que yo nunca me imaginé cuando escribí La Loca de Gandoca. Y cómo son los amigos del presidente, porque de alguna manera, y de la municipalidad de Talamanca, de alguna manera, pues yo me imagino que estos 3 personajes, este señor que dijo, si tiene que convertirse en Jaco, se convertirá, pues tendrán muy buenas relaciones con el poder, pero cuando yo me retiro de la lucha, se meten con toda la fuerza. Yo no quería que me mataran, porque me pasó una cosa, y es que en el 2007, bueno, ya me había advertido mi amiga Marlene de que me quería matar. En el 2007 me pusieron, una noche cuando yo iba entrando de la playa hacia mi casa de Punta Uva, me pusieron aquí una pistola y me dijeron, si vuelve a ver, apretamos el gatillo. Y si usted sigue poniendo denuncias y impidiendo el desarrollo, vamos a volver y vamos a apretar el gatillo. Usted se tiene que ir de aquí. Entonces, yo no quería morir. Y entonces vendí mi concesión del MINAE en Punta Uva y me fui. Y me desentendí porque lloré como un año, más o menos. Porque además, esos osos caballos que venían a hablar conmigo, ¿verdad? Estos que les enseñé, divinos, se extinguieron en ese tiempo. Se extinguieron. Y ya no hay osos caballos. Es como si ellos hubieran sabido lo que iba a pasar y me pedían, haga algo por nosotros. Y una de las tristezas más grandes que yo llevo todavía en el alma es no haber podido salvar los osos caballos de la extinción. Está declarada por el CITES especie extinta. Por dicha, en Panamá, los panameños cuidan el ambiente mucho mejor que nosotros. Usted vio las inmensas movilizaciones que hubo contra la minería. No dejaron que entrara la minería. Tengo una gran admiración por los panameños. Y ellos sí tienen osos caballos, pero en nuestro territorio ya no hay. Bueno, De hecho, habíamos en la canalla hecho una entrevista precisamente a una de las dirigentes de aquel levantamiento reciente sí, en contra de reciente. una minera canadiense, Sí, ¿verdad? sí. Es de verdad admirable la lucha de ese pueblo. Eh, algo que te quería preguntar, Alan Pacheco Dent, ¿verdad? ¿Quién es y qué relación tiene con todo esto, él y su familia? Porque tengo entendido que el padre de Alan Pacheco Dent es precisamente el chico malo de la novela La Sí, Loca de Gandoca, ¿no? fue el chico malo, pero no tan malo, porque él me llamaba como para pedir mi autorización y nosotros, bueno, con el MINAE, esa finca enorme que estaba a la par de Eurocaribeña, que el MINAE detuvo, también le impidió a don Leonel Pacheco, el hombre de los 10 bypasses, le impidió urbanizar sus humedales.
Y si Alan Pacheco Dent los está rellenando ahora es porque su papá los conservó. Entonces su papá nos ayudó, amenazado y todo lo que usted quiera, amenazado por nosotras, ¿verdad? ¿Qué amenaza teníamos? Pues el MINAE que estaba detrás y que Claro, la hacía cumplir, movilización, la lucha. sí, la lucha y que en este momento el MINAE pues paraba, los proyectos más grandes los paraba, pero los proyectos chiquititos no. Yo me desentendí de todo y cuando vuelvo a enterarme de lo que está pasando, bueno, vendo mi casa, por supuesto, porque no quiero que me maten. Cuando vuelvo a enterarme de lo que está pasando, veo que por lo menos casi hasta Manzanillo, el refugio ya está urbanizado. El refugio y hicieron una carretera. O sea, cuando la carretera era de lastre y los barriales es una zona lluviosa, bueno, ya por el cambio climático no es una zona tan lluviosa. Más bien falta agua, pero de Cahuita a Punta Mona falta agua, pero al pavimentar la carretera, pues se mete el desarrollo muchísimo más. Y ahora que yo he visto las casas que hay junto a la playa, wow, yo digo, pero ¿cómo pudo el MINAE autorizar esto? Y ese bosque maravilloso que los afrocaribeños habían dejado para proteger la flor del cacao, se lo volaron. Se lo volaron para que la gente en las casas turísticas pudiera ver el mar desde la casa. Y entonces, ahora es poco. Yo soy pesimista, muy pesimista. Es poco lo que se puede hacer. Gracias al diputado Ariel Robles tuvimos un foro en la Asamblea Legislativa sobre Gandoca Manzanillo. Llegaron como 220 personas. Se llenó la sala de expresidentes, no cabían. Y ahí estuve con Marta Castro. Marta es una luchadora desde esas primeras, ¿verdad? Éramos Marta, Claro. María Elena Fournier y Sofía Dreux y yo. Y Marta decía, hay que demolerlo todo y volver a dejar que los humedales vuelvan porque vuelven. Y yo le pregunté a mi hija que estudió, tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge de Inglaterra en Plant Sciences, es bióloga. Yo le pregunté, ¿los humedales se pueden recuperar? Y me dice, si se les da tiempo y si se quitan las condiciones que están impidiendo que el agua vuelva, el humedal toma sus años, como 20 años, pero el humedal se recupera. Entonces Marta no está equivocada cuando dice que hay que demoler, llevarse las cosas y dejar que la naturaleza vuelva. Ahora, yo soy muy pesimista con el cambio climático. Usted vio que en la última cumbre, además que fue en Dubái, nadie quiere hacer nada por dejar de usar gases de efecto invernadero que se están acumulando cada vez más en la atmósfera. Este mes de marzo fue increíble en Costa Rica. Todos los robles de sabana florecieron de una manera, pero estruendosa. Estaban gritando, nos vamos a morir, porque las flores son la reproducción sexual. Es como si estuvieran gritando, nos estamos reproduciendo porque nos vamos a morir, como si ellos sintieran que ese mes de marzo tenía algo que no era normal. Ese mes de marzo fue un mes de cambio climático. Y yo creo, Definitivamente el problema del cambio climático, mientras no hayan cambios a nivel de modelo económico, es exactamente, imposible revertirlo, ¿verdad? Ahora, yo comparto hasta cierto punto tu pesimismo. Yo me catalogaría más bien como eh, un pesimista realista. eh, con optimismo histórico. Yo creo que es posible que se reviertan esos daños. Yo creo que es posible elegir otro camino y modificar el modelo económico para precisamente empezar a favorecer
la recuperación del medio ambiente, ¿no? Y Costa Rica, creo que además a nivel mundial, Costa Rica tiene de alguna manera que reivindicar ese rol histórico como defensor precisamente de la naturaleza y tiene digamos, un papel protagónico que jugar. Evidentemente no No si lo está está gobernado jugando. por gente No lo está como esta jugando gente que y yo no veo quién va a cambiar este sistema económico a donde lo más importante, o sea, porque desde que el socialismo real desapareció, el único modelo que hay es el neoliberalismo. Y no vamos a decir que Rusia es socialista. Bueno, yo conocí muy bien la Unión Soviética, no he ido a Rusia, es un viaje que me gustaría hacer, pero no voy a decir que Rusia es no, no, para socialista. nada, No, no. para nada. Y yo Entonces yo creo que no veo además cómo los se va a caminos los tenemos cambiar. que construir nosotros, No se va a ¿verdad? cambiar de sistema económico. Yo escribí un ensayo hace 14 años que era muy optimista porque mi ensayo se lo he publicado en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, cambiar de sistema económico, un asunto de supervivencia. Ahora creo Ujú. que nadie quiere cambiar de sistema económico porque lo que la gente quiere es consumir. Si estamos además manejados por toda esa propaganda de que el consumo es la felicidad y no la naturaleza, entonces los grupos ambientalistas, además de que somos pocos, tenemos a todo el mundo en contra y además nos matan, no somos suficiente para cambiar un modelo económico que es mundial. Entonces, bueno, ojalá me equivoque, pero hablando con mi hija bióloga muy sinceramente, ella me dijo, mami, entre 30 y 40 años de seguir las cosas como van y yo no veo que estén cambiando. Y nosotros que podíamos aportar al calentamiento global dejando intacto el refugio Gandoca Manzanillo porque tiene esos bosques maravillosos, lo estamos deforestando. Entonces estamos contribuyendo al calentamiento global y a los gases de efecto invernadero, a no recoger CO2. Entonces, creo que Gandoca Manzanillo podría ser un símbolo, porque yo di el aviso con la loca de Gandoca. Se logró detener un tiempo, pero ahora arrasa. Arrasa porque ya no hay un sistema alternativo. Toda la gente que ha estado en drogas lo sabe. Las drogas no se pueden dejar de un día para otro. Hay que cambiarlas por algo intermediario, ir poco a poco dejándolas. ¿Qué sistema intermediario vamos a adoptar si ya no existe la socialdemocracia? Ya no existe ni siquiera en Francia. Cuando yo llegué a París en el 76, yo dije, se siente que en este país hubo una revolución y había pasado hacía 200 años. Se siente que aquí hubo una revolución porque montones de cosas eran gratis. No se cobraba por un montón de cosas. Estudiar era totalmente gratis. Yo saqué 3 carreras, una de las cuales en una de las escuelas más prestigiosas de Europa para formar traductores e intérpretes sin tener que pagar nada. Y ahora hay que pagar. Entonces, yo no soy optimista, pero sí quiero hacer una cosa y ojalá el universo me permita hacerlo. Y hoy lo estuve hablando con la abogada ambientalista Roxana Salazar, que siempre ella me ha acompañado en estas luchas, porque me dice, Ana, hay que volver a escribir sobre Gandoca Manzanillo. Yo le dije, sí, pero primero vamos a ir a ver. Yo quiero ir, ver, sentir. Ojalá poder caminar hasta Punta Mona, pero claro, no debería decirlo. Voy a tener que ir disfrazada. No debería decirlo porque me pueden matar. Me pueden matar para que no llegue y no pase nada. Porque La Loca de Gandoca fue lectura obligatoria por 14 años. Se vendieron más de 1 millón de ejemplares. Entonces, pues no debería decirlo, ¿verdad? En todo caso, no sé cuándo lo voy a hacer. Eso por lo menos lo puedo mantener en secreto. Por el momento no puedo Eh, porque yo doy clases en la universidad, pero
sí tengo como una gran curiosidad. Te quería preguntar, te preguntaba antes acerca de Pacheco Dende, Alan Pacheco Dende, quién es, ¿verdad? Y qué relación tiene con todo esto que ha ocurrido Lo conozco poco porque yo me alejé de la lucha. Yo solo sé que si él está destruyendo humedales y sacando bosque, porque todos vimos las tucas y tucas y tucas que sacó, es que su papá, Leonel Pacheco, no destruyó todo lo que quería destruir, sino que dejó humedales y dejó bosque, que su hijo ahora, como el gobierno y el MINAE están dando todos los permisos para urbanizar, porque el MINAE no está cumpliendo la función que cumplía cuando yo di mi lucha, el MINAE me ayudó a parar a Eurocaribeña, me ayudó a parar a Leonel Pacheco, pero si Pacheco Dent saca y seca, es porque en estos momentos el presidente y el MINAE están en contubernio para destruir el refugio. Y eso me Sí, parece peligroso. pareciera como que la burocracia de las instituciones que deberían estar ahí para proteger el medio ambiente está más bien al servicio de la destrucción ambiental, ¿no? En Costa Sí, Rica. Creo que también es un poco lo que pasa cuando pones a un libertario como Franz Stackenbach a dirigir el Ministerio de Ambiente y Energía. Eh, las municipalidades, el CETEN, el MINAE, David Chavarría del sí. SINAC, el INDER, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con estas instituciones a tu modo de ver? Bueno, es que yo creo que ahí ahora hay gente, o sea, creo que estas instituciones tienen gente que está muy relacionada con el mundo de los negocios y el mundo del desarrollo. Y les interesa más eso que cuidar el ambiente. O sea, es gente muy ignorante, porque si supieran de cambio climático, sabrían que guardar los bosques de Gandoca Manzanillo nos puede salvar de morir a los costarricenses por altas temperaturas. Se forman islas de calor. Nosotros tenemos, bueno, Eugenia Solís y yo tenemos un proyecto con Brian Guadamuz, que es del Frente Amplio de la Municipalidad de San José, para tratar de contribuir a la arborización de San José, porque ahí se van a empezar a formar islas de calor, la temperatura sube, puede subir a 50 grados y el cuerpo humano no soporta temperaturas de más de 48 grados Celsius. Entonces, al destruir Gandoca Manzanillo, nos estamos destruyendo nosotros. Eso es lo que a mí me gustaría escribir ahora. Al destruir Gandoca Manzanillo, nos estamos destruyendo nosotros. Nos estamos exponiendo al calor que mata. Y si dejáramos esos bosques ahí, esos bosques nos protegerían del calor. Entonces, bueno, eso es como un suicidio colectivo por dinero. Eso es lo que me Y parece. ahora que dices esto del suicidio colectivo, yo tenía también otra inquietud que me gustaría mucho saber tu opinión. Costa Rica vive, ¿verdad? En buena medida a partir de mitos, esos mitos que han sido cuidadosamente construidos Sí, porque han sido muy rentables por parte de las élites que han gobernado este país, ¿no? El exacto. mito del país ambientalista, un país donde matan ambientalistas y persiguen ambientalistas Pero y además, destruyen una cosa humedales, muy, pero vea, una cosa muy importante, una zona ambiental, un refugio de vida silvestre o una reserva o un parque nacional, para que sea viable ecológicamente, tiene que tener por lo menos 100.000 hectáreas. Y nuestras áreas protegidas no tienen más de 60.000. Entonces, ahí mueren los jaguares, en Corcovado se extinguen los jaguares, poco a poco, pero se extinguen. En Tortuguero, ¿de qué sirve? Sí, la conservación de tortugas ha sido exitosa, pero entonces tenemos, bueno, la tendremos mientras Daniel y Rosario no terminen de destruirla, porque la reserva Indio Maíz tiene 100.000 hectáreas y queda muy cerca de la frontera. Como el refugio Barro Colorado está tomado por el narco y no hay desarrollo, los jaguares
bajan de Indio Maíz por Barro Colorado, llegan a Tortuguero y comen tortugas. Yo los he visto. Yo he visto los jaguares, pero no son los jaguares de Tortuguero, son los de Indio Maíz. Pero en la película Patrullaje, que hizo el hijo de Yoconda Belli, Camilo de Castro, en Patrullaje se ve cómo Daniel Ortega está permitiéndole a los ganaderos talar la reserva Indio Maíz y meter ganado. Entonces, bueno, ese corazón de naturaleza y fuente de jaguares que teníamos tan cerquita y que salvaba por lo menos Tortuguero, ya va a desaparecer probablemente. Entonces, Costa Rica debería invertir en estos momentos, la inversión mayor de Costa Rica, en vista del cambio climático, ¿verdad? El calentamiento global, y que se sabe que las áreas protegidas son muy pequeñas, debería invertir en hacer las áreas protegidas más grandes, hacer Corcovado más grande, en lugar de sacar oro, hacer el oro que es la naturaleza, que es el verdadero oro, no el oro que traían en la cabeza los españoles, ¿verdad? Que todo era oro y quitarles el oro a los habitantes originarios. Deberían hacer, por ejemplo, la Reserva Golfo Dulce, que tiene propiedad privada y tiene desarrollo, deberían hacerla, no Reserva Golfo Dulce, sino agregársela a Corcovado y hacer Corcovado muchísimo más grande. Y así con todas las áreas protegidas. Hacer Tortuguero más grande, todo. Las reservas biológicas, todo deberían hacerlo más grande para protegernos del calor, para salvarnos la vida a los costarricenses. No Y es porque hasta la vida del para mundo. mantener reservas de agua, ¿no? Que Y necesitamos agua. Un problema exacto. hídrico muy grande. Un problema hídrico tan grande que el presidente habló de hacer hoteles en las playas de Gandoca Manzanillo, pero de Cahuita a Punta Mona hay una falta de agua enorme. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quitarle el agua a las comunidades para dárselas a los hoteles? ¿O de dónde va a sacar el agua? Hay un problema hídrico que se está poniendo peor cada año. Y ahora que hablas de comunidades, Ana Cristina, eh, un poco pensando en la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad, porque evidentemente hay una responsabilidad ineludible y hay que señalarla de las élites que han gobernado este país y de Sí, las que están gobernando este país, que están más cercanas a la billetera y a los intereses sí, económicos que a los intereses de la naturaleza y del pueblo de Costa Rica. sí. Ahora, hay una responsabilidad social, porque ellos no llegan ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Son colocados ahí. Eh, a tu en tu opinión, ¿verdad? ¿Este es un pueblo ecocida o los ecocidas, cómo llegan los ecocidas a estar ahí, a donde están, a tener tanto poder? Bueno, si uno lee a Marx, y yo me lo leí a conciencia, sabe que las élites económicas son las que dirigen el país y solo si el pueblo se une en un movimiento realmente grande. Pero vea usted el movimiento que hicimos contra el TLC. Fue un movimiento enorme. Nosotros ganamos el referendo. Lo ganamos. Fuimos millones y nos lo robaron. El referendo se lo robaron. Entonces, ¿qué ganamos con que, como decía Marx, el pueblo se una y logremos quitar a estas élites ecocidas? Si estas élites ecocidas no van a querer irse de ahí y estas luchas lo que van a hacer es distorsionarlas o empezar a matar gente, que puede ser perfectamente. Entonces no le van a hacer Mira, caso al pueblo, tendría que ser una revolución total, a donde ellos no pudieran matar porque estarían matando la mitad del pueblo de Costa Rica. Ahora, ¿cómo vamos a movilizar esa gente cuando vivimos en una sociedad de consumo y la propaganda diaria
y todo el mundo que está en redes sociales manejadas por algoritmos al propio para convencer a la gente de que la única felicidad es consumir, ¿cómo vamos a convencer a esas masas de que nuestra vida, y no nuestra vida, no la vida de nuestros nietos, no, nuestra vida, la nuestra y la de nuestros hijos, los nietos no llegarán, los nietos no llegarán. Si no hacemos algo, los nietos no llegarán porque nos quedan 20 o 30 años. Nuestra vida y la de nuestros hijos está en sumo peligro. Y si nosotros logramos conservar los bosques de Costa Rica, nos podemos salvar los costarricenses de ese calentamiento global si arborizamos las ciudades, si hacemos las áreas protegidas más grandes, si sembramos, porque no importa que no sea bosque primario, los árboles de bosque secundario protegen también igual, ponerse a sembrar y hacer esas áreas protegidas enormes. Y que Costa Rica, no sé, tendría que venir un gran líder, un gran movimiento y volver a sembrar árboles. Yo veo los cerros de Escazú como CODESE. Yo ahora soy parte de CODESE, pero no voy a decir que yo participé en esta reforestación, pero la labor de CODESE reforestando los cerros de Escazú es una maravilla. Volvió el agua. Se puede, pero tenemos que poder, nos tienen que dejar hacerlo, pero estas élites que no permiten que nadie interfiera con sus ganancias son capaces de cualquier cosa. Entonces yo veo Mira, difícil, lo veo difícil. se nos está acabando el tiempo, pero Sí, quiero cerrar con un par de cositas importantes. Eh, con relación al tema este de la persecución y las amenazas, ¿sí? Es lógico que estas élites que son tremendamente egoístas y que son élites que no tienen escrúpulos, que tienen ninguno, billetera pero no escrúpulos, no, es esperable, ¿verdad? Que pretendan asustar a la gente y que pretendan que por miedo nos paralicemos, sí. ¿verdad? Hay amenazas contra Marco Levi, por ejemplo, hay Ah, amenazas sí, contra muchos muchísimos. Dice que personajes le que dejan están perros siendo... muertos sin cabeza enfrente. Él es el loco de Gandoca ahora, pero Marco Sí. Levi no tiene miedo. Es Y eso es lo que un te quería valiente, es preguntar. un héroe. ¿Cuál es el camino? ¿Callarnos y dejar que destruyan los tesoros naturales del país? ¿Qué le podemos decir a esta audiencia joven? Eh, más en un tono optimista, ¿verdad? Es decir, sabemos que es una situación complicada, sabemos que tenemos mucho en contra, pero ¿cuál es el mensaje optimista que podemos dejarle a esta juventud de hoy, que es la única que Es la única puede que puede. dar un cambio, dar un manotazo al timón para que haya un cambio que permita salvar a la población, salvar la naturaleza? ¿Qué mensaje darle a esta gente? ¿Nos callamos Mi o mensaje dejamos que es destruyan? no callarse. La unión hace la fuerza. Y si somos suficientes, no nos pueden matar. Si somos suficientes, pero tenemos que ser muchos. No nos pueden matar porque no nos pueden matar a todos. Eso sería como un crimen de guerra. Tendría que ir a juicio como en Nuremberg, ¿verdad? Si somos muchos, o sea, hay que unirse, no tener miedo, tirarse a las calles como lo hicimos cuando el TLC ganamos, aunque nos lo robaron, pero ganaremos y ganaremos y nos lo robarán hasta que por fin un día no podrán robarlo. Entonces, unirse y no tener miedo porque si somos muchos no nos pueden matar. Ese es mi mensaje, unirse. Ana Cristina, eso está hermoso. Cerramos con ese mensaje. Me recordó esta imagen que vi en algún momento, ¿verdad? De hasta la victoria siembren, Hasta la victoria ¿verdad? siempre, sí. Y bueno, no, yo para finalizar el episodio del día de hoy, agradecerte, Ana Cristina, por este rato que nos has dedicado. Ha sido una conversación muy enriquecedora, muy bonita. Sí, para mí Eh, también. creo que mucha gente la va a ver y que mucha gente va a sentirse además tocada, inspirada y va a querer
activarse más a partir de esto que conversamos, ¿verdad? Los liderazgos, si ustedes en su momento y otra gente está actualmente llevando adelante, son muy importantes y valiosos. La memoria es importante. Estamos desde ya a la espera de ese siguiente libro tuyo que sin duda va a ser también una obra importantísima para la memoria de este pueblo, para la lucha de este pueblo. Quiero recomendarle a la audiencia que escuchen el editorial que hicimos sobre el acuerdo de Escazú en nuestro artículo del podcast sí. Hablemos de la lucha por la tierra. Yo voy a ponerlo por acá, cuando Ajá. termine este video lo van a ver aparecer, y ojalá saquen el ratito también de escucharlo, porque tiene que ver con esto y nos parece importante y pertinente. Muy pertinente. Nada, agradecerte, agradecerle a la audiencia y decir que bueno, vamos a seguir cubriendo este tema. Pronto esperamos hablar con Marco Levi. Ay, sí, hable con Marco porque Marco es un héroe, es un héroe. Vale, entonces, muchísimas gracias, Ana Cristina, muchas gracias a la audiencia y nos seguiremos encontrando en el camino. En el camino, sí. Yo estoy a tu disposición cuando quieras.